Buenos días, mi nombre es Karen Lorena Larrota Huacheca, este es mi documento de identidad. Pertenezco a la SBTI, Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería. El día de hoy vamos a presentar lo que es conceptos teóricos con respecto a la materia de física electrónica de la universidad. Bueno, para empezar, tenemos los siguientes conceptos teóricos: carga, corriente, tensión y potencia. Bueno, la carga. ¿Qué es la carga? La carga es una potencia física de algunas partículas subatómicas que se relacionan con otras. Al estudiar lo que es circuitos eléctricos tenemos que tener en cuenta que la carga tiene dos tipos. El primero, que es carga positiva, que corresponde a lo que es protones, y la carga negativa, que corresponde a los electrones. Para que se pueda entender la operación interna que se desarrolla en el movimiento de la carga, esto se relaciona con la utilización de dispositivos ya sea tales como transistores, diodos, baterías o, o otros. Se transfiere también cargas distintas a distintas partes que se conforma un circuito y que a pesar de eso no cambia la totalidad de su carga. Siempre eh, tendremos que la unidad fundamental para la carga es el coulomb y se define como término de amperio debido a que se contrae la carga total que pasa por un transversal arbitraria de un alambre durante un segundo. Ya pasamos al siguiente concepto, que es corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo de carga que fluye a través de un cable o un componente del circuito. Es importante porque cuando estudiamos circuitos eléctricos, debido a que tenemos que tener en cuenta el término de carga, sabiendo que esta carga se mueve de un lugar a otro. Y, y que también se necesita transferir energía de un punto a otro. La corriente que se presenta en un alambre metálico siempre se denominará como trayectoria discreta, en donde ya representa un valor numérico y una dirección asociada a ella, que es una medida de velocidad a la cual la carga pasa por un punto de referencia determinado en una dirección respectivamente. Ya después de terminar este punto de referencia, se puede establecer eh, que sea la carga total que ha pasado por el punto de referencia de un tiempo arbitrario, ya sea un tiempo cero, se mueve en una dirección definida. Con respecto a la carga, se me olvidó explicar que cuando tenemos signos iguales, eh, la carga se repele y cuando tiene signos positivos la carga se atrae. Ya tenemos el siguiente concepto, que es la tensión. Con respecto a la tensión tenemos que es la diferencia de potencial eléctrica entre los terminales de un componente en circuito. La tensión tiene como unidad el voltio y que se representa como con la V. También tenemos que el sentido de la tensión siempre se indicará con un par de signos algebraicos, que será el más o el menos. Y también tenemos que puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricos sin importar si fluye o no una corriente,
Por ejemplo, tenemos una batería que es de un automóvil que tiene una tensión de 12 voltios. Entre sus terminales, incluso si no se conecta nada para ellos. También tenemos que con respecto a que el sentido de la tensión, un ejemplo claro es la colocación del signo más en la terminal A, que indica que está en es 0 voltios positivo con respecto a la terminal B. Bueno, el siguiente concepto que tenemos es la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo que se efectúa durante un tiempo determinado y resulta siendo igual a la energía total en el tiempo. La potencia siempre es representada por medio de la letra P mayúscula o P minúscula. Su medio siempre serán los vatios. La potencia absorbida eh, debe ser proporcional al número de columpios transferidos por segundo, o sea, la corriente, y la energía necesaria para transferir un coulomb a través del elemento siempre será la tensión, de tal modo que el miembro, o sea, tenemos que será igual a la P, que la potencia igual a la velocidad por la intensidad, en donde el miembro derecho siempre será el producto de joules por columpio y los columpios por segundo. Mm, con respecto a la pregunta relacionada que dice, ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Sí. ¿Por qué? Porque las cargas que no tienen alguna fuerza ejercida en su determinado cuerpo se le dicen que están en reposo. Y esto puede, se puede denominar como tal que ya ejerzan una energía que tenga los cuerpos con electricidad y se denomina electrostática, que es cuando un cuerpo está en reposo y pasa por otro cuerpo, lo que hace que tenga un movimiento súbito. Dependiendo del signo de cargas que es de interacción, como le decía anteriormente, la fuerza puede ser positiva o negativa, lo que quiere decir que cuando son signos, o sea, menos carga negativa con carga negativa siempre se repelen. Igual signo carga positiva y carga positiva se repelen, mientras es carga negativa y carga positiva se van a atraer. Un ejemplo claro es cuando frotamos un lapicero en nuestra cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la costumbre o en algún momento hicimos el experimento de coger un esfredero, frotarlo a la cabeza, lo que hace que al frotarlo cada uno tenga una carga y podamos alzar un tipo de material o objeto pequeño, como lo puede hacer el papel. Ese experimento ya lo hemos hecho, ya sea con globo, al frotar el globo en la cabeza, como lo vemos en la imagen, la niña posee una carga, lo que hace que el cabello se levante. Gracias.